Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Continuamos con el Evangelio de Juan. Capítulo 5. El paralítico de Betesda. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Si hubo una fiesta de los judíos debe ser una de las que están marcadas en la ley de Moisés, como ha pasado la fiesta de la Pascua, posiblemente sea la fiesta de la siembra, a no ser que a lo largo de los siglos hayan ido añadiendo más festividades. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Juan nos describe este lugar, creo que en el interior de la ciudad de Jerusalén, posiblemente cerca de uno de los accesos, la puerta de las ovejas, donde se podía encontrar un estanque con 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos, todos estos a lo largo de los pórticos. No puede faltar un evangelio sin sus respectivos versículos desaparecidos. Bien, esto según la versión que haya caído en nuestras manos. La curiosidad me ha llevado a comprobar esto que digo y efectivamente, cómo no, ¿quién iba a desperdiciar la ocasión de inventarse un versículo inexistente? Por ejemplo, en la versión que he consultado, el versículo 3 ya está modificado y acaba diciendo que estos mancos y cojos que esperaban el movimiento del agua. Pasa al versículo 4, aquí desaparecido, y allí nos dice: porque el ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que bajaba después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que padeciese. Curioso que el primer elemento divino que aparece en el Evangelio de Juan lo haga en un versículo desaparecido en otra versión. En esta, en la nuestra, a priori la menos manipulada, no hay ningún ángel. Y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Bien, pues tenemos a un pobre que lleva 38 años acudiendo a ese estanque porticado. Cuando Jesús lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice: ¿quieres ser sano? Jesús se ofrece a este hombre para curarle. Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Es posible que este versículo fuese el que diese pie a inventarse lo del versículo 4 en otras ediciones. Aquí parece que nos dice que el agua se agita, y es entonces cuando cura, pero cura a alguien que baja antes que éste. Por lo tanto, no cura a todos. Jesús le dice: levántate, alza tu catre y anda. Lo que Jesús le ordena a este paralítico es imposible que se cumpla si no es por un milagro. E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar, y era sábado aquel día. El milagro, como no, ha funcionado. Este hombre ha dejado de ser paralítico y enfermo, y además descubrimos qué festividad celebraban. Es un sábado, la festividad de cada semana. Entonces los judíos decían al que había sido sanado: es sábado, no te es lícito cargar el catre. Y creo que a partir de este versículo se iniciará el desenlace de este subcapítulo, donde podremos interpretar realmente qué nos quiere decir Juan. Nos planteaba un supósito donde un hombre largamente enfermo no tiene posibilidad de ser curado. Únicamente Jesús puede, el que representa el Logos desde el principio de este Evangelio. Ese hombre llevaba 38 años esperando un milagro, pero el milagro no estaba en llegar antes a la fuente de los ángeles o de lo que queramos inventar, sino en Jesús, en la reflexión, en el conocimiento, en el convencimiento de lo que uno puede ser capaz. Esto creo que es lo que le cura. Aún así, ¿qué más da? Lo que le rodea es lo de siempre, la fe ciega, la incapacidad de comprensión. A nadie le importa que hayan curado a un ser incurable. Lo único que ven es que han desobedecido la ley. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: alza tu catre y anda. Mi razón me ha llevado al pensamiento libre. Si obedezco la ley no me levantaré jamás. Aquel que me ha sanado, ese pensamiento, es el que me dice: levántate y vete. Le preguntaron: ¿quién es el hombre el que te dijo alza y anda? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha abierto la mente? ¿Quién te ha enseñado a observar más allá de la ley? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado por el gentío que había en el lugar. Es tan simple este versículo que debemos entender que lo que dice este paralítico recién sanado es que él no sabía quién era Jesús.
Eso es lo más probable, no tenía por qué conocerlo absolutamente todo el mundo. Pero Juan nos ha dado muestras ya evidentes de que es un poeta. Él habla con imágenes metafóricas, símbolos. Por eso se hace tan difícil de interpretar y de coincidir entre las diferentes interpretaciones. A mí me transporta a un momento de confusión. Este hombre no sabe qué decir, no sabe qué ha pensado. Hasta este momento ha creído en milagros tanto como los demás. La presión de la gente increpándole ante la acusación de haber desobedecido la ley. Parece que a este hombre se le ha retirado Jesús la capacidad de poder razonar. Después de esto lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Y aquí continuaría teniendo lógica lo interpretado anteriormente. Jesús le ve después de haber sido abucheado, amenazado. No olvidemos que incumplir la ley puede llevar a la muerte. Este Jesús, este pensamiento le dice: has descubierto la verdad, pero los que te rodean no. Sé prudente. El hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Pues igual que en todo lo leído tenemos las dos posibles interpretaciones: o realmente dice que fue este Señor Hijo de Dios que hace milagros, a que le conocemos ya de otros evangelios anteriores, o bien la otra posibilidad, que es la de interpretar a Jesús como el Logos. Eso es lo que le ha sanado. No esperar ninguna intervención divina, actuar según la lógica, según el razonamiento. Y por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. ¿Perseguían a Jesús porque curaba gente en sábado? ¿O lo que perseguían era el conocimiento? Aquello que representa totalmente lo contrario de lo que está basada su religión, su culto, el mito y el condicionamiento. Pero él les decía: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La respuesta de Jesús es que el pensamiento no entiende de fiestas, ni de las más sagradas, obligadas. Si el Logos, que es mi Padre, aparece, yo lo utilizo. Y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cada vez tengo más la sensación de que en el Evangelio de Juan, Jesús es la metáfora de la antítesis de lo divino, que en un ejercicio poético lo retuerce y lo diviniza, porque lo que representa Jesús es lo que más admira Juan: el pensamiento, la filosofía. Para Jesús Dios es el Logos, su propio Padre. Eso es en lo único que cree, eso es lo que le convierte en Dios. La autoridad del Hijo. Jesús pues declarando les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Jesús les dice: yo no sería capaz de hacer nada, de razonar nada, si no fuese gracias a esa capacidad, y es eso en lo que tengo que creer e idolatrar. Eso que no sé de dónde viene, desde el fondo de mi alma, que no puedo localizar. Ese es el que me habla, el que me cuestiona en mi interior. Después está la otra interpretación, la simple, en la que un Padre Celestial envía al Hijo a la tierra a hacer lo que Él le ordene. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. El conocimiento es nuestro Padre, está absolutamente a nuestra disposición, nos cuida, nos muestra todo lo que es capaz de enseñarnos. Nada es imposible utilizando el Logos, porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. ¿Habla de resurrección o habla de recuperación de almas muertas, hombres sin capacidad de razonar, de reflexionar? El Padre, el Logos, puede aparecer en esas mentes en cualquier momento, revivirlas, cuestionarse. Eso es también lo que hace el Hijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. El Logos no juzga, no valora sobre el bien y el mal. El Logos es un concepto, es puro, es ideal. Su Hijo no es nada, no es como Él, es humano, pero es la vía de conexión con este pensamiento. Es Él quien decide y enseña cómo aplicarlo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Él está aquí para revelar esta gran verdad, para enseñar. Honradle, honrad lo que representa, y estaréis honrando el conocimiento divino.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Escuchadme, atended, abrid los ojos, la mente, conectad con el universo, con vuestro interior, con todo el exterior. Eso es eterno. No hacerlo significa estar muerto. Haciéndolo, revives. De cierto os digo que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Es posible que Jesús todavía esté hablando a los judíos que estaban ahí en los pórticos, que lo que les esté diciendo es que estos muertos que os obedecen con fe ciega atenderán a mis palabras, y los que las entiendan revivirán, dejarán de ser de los vuestros seguidores, estarán vivos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Porque Dios, el único Dios al que hay que idolatrar, el Logos, vive en sí mismo. No es una fantasía, no es un mito. Su Hijo tiene la misma vida en sí misma, el mismo poder. Y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero el hombre, aunque idolatre el Logos, no deja de ser hombre, y juzga, decide, actúa. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. No os maravilléis, no penséis que esto os beneficia, porque cuando todos estos que llevan siglos muertos de pensamiento desde que estuvieron confinados en el Sinaí, abran su mente, vuelvan a vivir, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. La bondad, lo único que es posible cuando se actúa a partir de las reglas del Logos, tendrá la necesidad de corregir y de compensar todo el mal que había sufrido. Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi juicio es justo, porque yo reflexiono. Yo no valoro entre el bien y el mal, sino entre lo justo y lo injusto. No sentencio según mi voluntad, sino según mi razón. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si yo valoro según mi prisma personal, la decisión es subjetiva. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Pero no soy yo quien habla de mí, sino otro, aquel sobre el cual reflexiono, aquel que trata de conocerme, yo mismo, quién soy, por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso, por qué deseo lo que deseo. Tantas preguntas como nos queramos hacer a nosotros mismos, eso es lo que nos acercará a nuestro verdadero yo. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan y ha testificado de la verdad. Ahora de repente aparece Juan, evidentemente tiene que ser el Bautista. Pero yo no recibo el testimonio de parte de un hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. No sabemos qué es lo que ha testificado Juan como verdad, pero lo que yo digo no es ninguna amenaza, sino todo lo contrario, vuestra salvación. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Nos hablará de Juan ahora de nuevo? Lo que decía alumbraba, abría al pensamiento, y a vosotros durante un tiempo os interesó, incluso le escuchasteis. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Pero mis enseñanzas son más certeras que las de Juan. Lo que yo represento, lo que yo enseño es incuestionable. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El que me envió, a lo que sirvo, a este pensamiento, a este logos, es a lo que tenéis que fijaros para entenderme. Solo a través de mí lo comprenderéis. La meditación no es fácil para nadie. Nunca le habéis escuchado, nunca os habéis interesado, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien él envió, a éste vosotros no creéis. No podéis seguir la lógica de sus enseñanzas, su palabra, porque a quien él envió, ¿quién es este que envió? Quien sea estos no le creen. Escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miráis las Escrituras y solo veis lo superficial, lo que brilla, las promesas de vida eterna, de milagros, de mitos, pero el Logos es tan poderoso que es imposible no encontrarlo en cualquier lugar.
incluso ahí, en estos textos. Esto es el ejemplo de lo que nos ha ocurrido a nosotros cuando hemos leído la Biblia directamente. El mito, el Dios, ha desaparecido. En cambio ha aparecido en nuestra mente la reflexión, el cuestionamiento. ¿Qué es esto que estamos leyendo? Y este conocimiento nos ha dado libertad para elegir, justamente. Y no queréis venir a mí para tener vida. No me veis, no veis al Logos. Gloria de parte de hombres no recibo. Creéis en todo lo contrario. Pero os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Pero estáis equivocados, porque el amor de Dios debéis tenerlo en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Yo no vengo en mi nombre, no vengo por mi fama. Vengo a liberar al Logos, mi Padre, y no queréis escucharme. Los pretenciosos son los que captan vuestra razón, los aprovechados, los que vienen a darse fama a sí mismos, los ególatras. A eso sucumbiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? ¿Cómo podéis admirar los actos de otros hombres y no reflexionar en los vuestros propios? Dios viene del interior. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Yo no he venido a juzgar, ni a vosotros debería preocuparos ningún juicio, pero sois tan hipócritas que ni siquiera cumplís aquello que estáis obligados a hacer, si sois tan devotos y obedientes como decís. Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y aquí nos retorna Juan a la realidad de sus tiempos, a esta conexión religiosa poderosísima que sujeta a toda esta comunidad ignorante e hipócrita a través de la idolatría de mitos ostentosamente defendidos durante siglos de obediencia folclórica. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pero si ni siquiera creéis aquello que decís creer, ¿cómo vais a creer en aquello que sois incapaces de ver? Hasta el próximo capítulo, un saludo.